Vamos a hablar de nuestra política más judicializada, con un ex procurador anticorrupción para el caso de Fujimori y Montesinos, y actualmente se desempeña como consultor en temas de políticas públicas relacionadas a la justicia en Centroamérica y en Perú. Gracias por acompañarnos, Antonio Maldonado. Buenas noches, muchas gracias por la amable invitación. La última noticia, no deja de haber todos los días noticias importantes que ligan a la política y a la justicia, es que se ha dictado 36 meses de prisión preventiva a Vladimir Cerrón, que está prófugo. Sí. Bueno, los prófugos son la característica de esos tiempos. También está prófugo el ex magistrado Inostroza Pariachi. Juan Silva, ministro de Transporte y uno de los sobrinos de Castillo. Claro. Entonces, estamos ante, me parece, una inacción de parte del sistema de justicia en general, en donde corresponde esa responsabilidad. O sea, no es que se escondan bien, sino que no los buscan bien. Sí, no es la primera vez. Cuando estuve en el cargo que comentaste, tuvimos a un exalcalde de Lima que con la complicidad de la policía estuvo muchos años prófugo, hasta que su delito prescribió. Exministro de Fujimori también. Estamos hablando del expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Economía, ni me acuerdo el nombre. Juan Carlos Hurtado Miller. Es que fue candidato a alcalde. Que me parece que sí, candidato a alcalde, pero fue el del Fujishock, ¿no? Claro. Claro, es que no fue un alcalde de Lima, sino fue candidato a alcalde de Lima. Sí, claro. Juan Carlos Hurtado no lo tenía presente, pero esto no es nuevo. Y tiene que ver con, reitero, no tanto con la habilidad, con la sagacidad, con la criollada de esa gente, sino con la falta de voluntad institucional de capturarlos, ¿no? Ahora, hay un caso interesante, y no es que diga que está prófuga, porque no es el caso, pero si se le tomara la palabra, podría llegar a considerarse prófuga Padilla Chirinos, la congresista que hizo un video diciendo que era víctima de un complot caviar, y acto seguido se fuga, ¿no? Parecía en el video que estaba dando a entender, yo resistiré. Claro. Viaja a España, entonces se lee como una fuga. Pero en un caso como el de ella, siendo una aforada, ¿podría acaso detenérsele? Bueno, hubo una importante reforma constitucional ahora que estuvimos escuchando a Milagros Campos durante el gobierno del señor Sagasti, en el mes de febrero del año 2021, en virtud de la cual se eliminó la inmunidad parlamentaria para los delitos comunes. Entonces, lo que queda por debatir en el caso concreto es si estamos frente a una investigación por delitos comunes que no tiene privilegios, el privilegio del fuero protegido por el Congreso, o si estamos ante delitos de función. Ese es tema crucial. Sí. A varios invitados se lo he preguntado, qué bueno que antes de que lo pregunte, usted lo trae a colación. ¿Es un delito de función el traficar influencias, robar, mochar sueldos, aunque lo haga porque soy congresista o lo haga mientras soy congresista? ¿Es eso acaso un delito de función? Bueno, sería, yo creo, forzar el razonamiento, decir que tales conductas de ese nivel grotesco son delitos de función. Pero se están considerando como tales. El parámetro general es que el delito de función es el abuso, valga la redundancia, de la función, en este caso de la función congresal. Ejemplo, o sea, un caso donde habría un neto delito de función. A ver, hubo una discusión con el caso de la excongresista Luciana León, investigada por el caso los... malditos de la Victoria, algo así. Ediles, eran de los malditos ediles, sí, algo así. Bueno, ligados al municipio de la Victoria. Se discutió si era un delito común o si era un delito de función, y finalmente se aceptó que era un delito común. Una discusión similar hubo con Kenji Fujimori, y finalmente se estableció que era un delito común. Una discusión parecida hubo también en el caso que comentaba de Inostroza Pariachi, de si
el soborno a los funcionarios de inmigración para que propiciaron su fuga era un delito de función, un delito común, y se estableció que era un delito común. Pero en algunos casos el Ministerio Público podría asumir una interpretación menos generosa con los congresistas y más generosa con la lucha contra la corrupción, sí, y sin consultar al Congreso, sin pedir que se levante fuero ni nada, pedirle a un juez el allanamiento o la detención preliminar de alguien, de un congresista. Me parece que sí, bajo los términos de esta reforma, la ley 31.118 que hemos comentado, que se refiere a una excepción respecto al privilegio establecido en el artículo 93 de la Constitución, que se aplica para los delitos comunes, aun cuando, digamos, ocurridos en el contexto en el que el congresista, claro, fue elegido. Pero o sea, ahí como la Constitución no explica ni hace una tipología de qué es un delito común, sí, y qué es un delito de función, entonces a eso está bastante abierto a la interpretación, y yo puedo interpretar de una forma tal que esto sea coherente con el principio de luchar contra la corrupción. Por es supuesto. Una prioridad de política pública. Por supuesto, naturalmente. Hay interpretaciones e interpretaciones. Una interpretación contraria a la razón o a la ley, y en este caso la ley que comentamos, esta reforma constitucional, que fue aprobada por el voto mayoritario de 103 congresistas. Todos los partidos estuvieron unidos, curiosamente, en este momento importante, ¿no? De consenso, es interesante. Porque era para lavarse la cara del escándalo Donaire. Del escándalo Donaire. Ex militar congresista que había robado gasolina, sí, en el pasado, ¿no? Que es un crimen muy común. Y no se le además, quería entregar al fuero judicial. Por supuesto, que es un crimen además muy común en Fuerzas Armadas y policiales. Pero hubo ese consenso, 14 me parece que se opusieron y uno se abstuvo. En todo caso, yo creo que ahí no cabe más interpretación, la norma es muy clara. Este congresista que violó a la empleada... Pero pidieron que se le levante el fuero parlamentario. O sea, no había que pedir nada. No había que pedir nada. Y punto. Pero nuevamente estamos ante una inacción de los órganos de justicia. Otro caso muy, muy serio fue este señor que falleció de COVID y que agredió a una azafata de la TAM cuando subía al vuelo de Puno. El señor Mamani, que fue el que expuso el entendimiento de Kuczynski con Kenji, los Avengers, etcétera. Ese era un caso que merecía la detención inmediata de ese señor. Porque fue flagrancia, ¿no? Por supuesto. Entonces, esos casos son claros. En realidad, los casos que pueden estar en la frontera son los menos. La señora Chirinos, que se ha dedicado a hacer sus interpretaciones muy particulares, por decirlo diplomáticamente, de algunos hechos ocurridos en la nación y proponer acciones agresivas, casi de acoso, etcétera, es un delito de función. Es un delito común, me parece que yo creo que en muchos casos es una grotesca mínimamente... Por ejemplo, en su caso, quizá a riesgo de ser un poco abusivos de hablar, claro, de alguien. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pero en su caso, o en casos similares en que alguien sea muy celoso, severo, hasta retorcido en el manejo de las herramientas parlamentarias como interpelaciones, mociones, censura, todo, allí podría en algún momento establecerse, oye, tú exageraste, retorciste esto, claro, y esto podría considerarse un delito de función. Creo, bueno, habría que analizarlo de acuerdo a los elementos rigurosos y objetivos de lo que es un delito y cuáles son los elementos que constituyen un delito. No podríamos estar hablando, creo yo, de una exageración. Estamos hablando mínimamente de un acto de mala fe, de retorcimiento, claro, de las situaciones. Pero que puede llevar pues de pronto a difamación, a injuria. Por ejemplo, eso podría ser un delito de función. Un congresista tan severo, celoso, elocuente eso sería, yo creo, un delito común. Al hacer su fiscalización que... Yo creo que eso sería un delito común. La función de un congresista está protegida en la medida en que constituye un ejercicio legítimo de la función y no un ejercicio abusivo de la misma. Y en el caso de la señora Chirinos me parece que es exactamente una patología diferente, ¿no?
Y vamos a una al lío estelar entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Claro. Muchos nos hemos quedado con la preocupación de que si bien Patricia Benavides había incurrido en una serie de sospechas que hacían insostenible su presencia en el Ministerio Público, con todo lo que implica ser el principal acusador de la nación, el proceso por el que se la ha destituido ha sido pues bastante célere y en manos de una institución bastante débil, como la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bueno, es, para empezar, una institución joven, nacida de una reforma constitucional que se ha forjado en un contexto institucional donde los procesos de limpieza de las instituciones que conforman la comisión que la designó no han sido concluidos. En el Perú no hay un proceso de justicia transicional muy avanzado, hay contaminación por todo lado. Entonces, el producto de ello es algo que puede ser débil. No tan débil como la elección del defensor del pueblo, que eso es ya gravísimo. Pero en todo caso, la tarea que nos revela este hecho es una tarea de reingeniería, de regeneración integral de toda la arquitectura jurídica y política del país, y no estar haciendo reformitas parciales. Débil, precaria, golpeada, subjetivamente enervado respecto a Patricia Benavides porque ya tenían conflictos previos, pero no le quedaba otra que sancionarla o imponer una medida cautelar para resguardar la salud del Ministerio Público. Bueno, tan pronto realizan la primera acción dentro del marco estricto y legítimo de sus competencias, les cae el Congreso y en particular, si mal no recuerdo, la señora Patricia Benavides, la señora Chirinos, ante lo cual se amilanan, ¿no? Se amilanan, retroceden, no se ve una actitud fuerte, ¿no? Basada en que no son pues cualquier cosa, son un organismo legítimo, etcétera. No, y eso tiene que ver con la composición de la Junta Nacional de Justicia, pero no es una composición que llegue al grado de restarle legitimidad y de justificar las acciones del Congreso. No han incurrido además en ninguna falta, sospecha de corrupción ni nada, ¿no? Y para ponerlo en contrario, si no hubiesen hecho lo que hicieron, es decir, tomar la decisión frente a lo que se fue conociendo por la ciudadanía y finalmente terminó una investigación en el Poder Judicial, bueno, ahí habrían dejado de tener razón de existir, es decir, tenían que haberlo hecho. Yo creo que incluso debieron haberlo hecho antes. Bueno, en realidad, si hubieran sido muy prolijos en su trabajo de nombrar y ratificar a jueces y fiscales, por lo menos prolijos en el caso de los jueces y fiscales supremos, de pronto Patricia Benavides le hubieran descubierto que no tenía la tesis y a este señor, el jefe del órgano de control del Ministerio Público, le hubieran descubierto pues que no había seguido los cursos que dijo seguir, ¿no? De acuerdo. Y no serían una fiscal suprema y el otro al mando de ese organismo. Totalmente de acuerdo. Y de eso yo creo que falta que nos rindan cuentas, que nos expliquen qué pasó ahí. Y reitero, yo no voy a decir los nombres, pero veo algunos personajes ahí que la verdad no tendría por qué estar ahí. La verdad que no, porque digamos, no eran la expresión de lo que se esperaba de la creación de un organismo nuevo, que reemplazaba a uno muy corrupto, que era el Consejo Nacional de la Magistratura. En un sentido abstracto, el Consejo Nacional de la Magistratura era un modelo. Yo mismo lo he llevado a América Central, a los programas de fortalecimiento institucional que he podido hacer con los sistemas de justicia de Honduras, etcétera. Pero fue pervertido desde dentro. ¿Por qué? Por esa subcultura del arreglo. Además, etcétera, por el hecho de que habían pues miembros elegidos por las universidades, y ya vemos las universidades se han convertido pues en un trampolín para prospecto de políticos que empiezan allí a hacer sus contubernios con otras entidades, ¿no? De acuerdo, pero además hay una práctica, y esta práctica no empieza incluso con el nacimiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay una cultura, no sé cómo llamarla, es decir, ese que se expresa en el besamanos de fin de año en la Corte Suprema, los abogados lobistas que están alrededor de los magistrados supremos, organizaciones... Claro, son los rituales y las ceremonias el besamanos que dan espacio para la corrupción.
Y el besamanos, que es una antigua práctica incluso de la colonia respecto de cómo se ejercía el temor reverencial ante los escribanos, etcétera. Pero eso está totalmente legitimado. Hay gente que considera que es normal, me refiero magistrados y fiscales supremos, que es normal irle a pedir el favorcito al hermanito. Al hermanito que está en el jurado Sí, pues de las elecciones para que le nombren al esposo, se normaliza, al hijito. se vuelve cotidiana y hasta tierna la corrupción. No es de ahora. Y en la época en que yo trabajaba en el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, yo fui testigo directo de cómo una empresa de transportes muy famosa, que tenía innumerables casos de homicidios y lesiones por negligencia, llevó a todo el Distrito Judicial de Lima, empezando con el presidente de la Corte Suprema, a una fiesta que terminó con los magistrados ebrios, en fin, todo en la casa de campo del dueño de esta empresa. Ahí sí no se inhibían. Exactamente. O sea que hay una cultura, digamos... Última pregunta, último ¿no? tema antes de que se nos vaya la hora. Se aprobó por insistencia un proyecto de ley, una ley que acotaría de alguna forma la colaboración eficaz. ¿Cómo ve ese caso? Lo veo muy grave. En primer lugar, la intención no es fortalecer el instrumento de la colaboración eficaz, que ha probado ser muy importante en la lucha de los macrocrímenes, no solamente los delitos de gran corrupción. Estamos hablando de los de extorsión, estos de los que comete la criminalidad venezolana, la minería ilegal, el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, destrucción del medio ambiente. Todos esos tipos de delitos podrían enfrentarse, entre otros instrumentos, con que el Congreso se ha encargado de neutralizar. Claro, para protegerse ellos, que eventualmente serán investigados, pero de paso protegen al resto de criminales, ¿no? Y ahí vemos la peligrosa... es lo que los estudiosos han denominado la fase simbiótica, o sea, el peligroso acercamiento entre la organización criminal y los políticos, que se nutren mutuamente. Esa simbiosis es como decir una metástasis. Es el peor escenario. Es el peor escenario y yo creo que hemos empezado ya activamente a entrar en él. México lo está hace años. En fin. Sí, pues, y ahí sigue México, con un presidente con más popularidad. Empeorando, ¿no? Sí. Un presidente que niega que hay más de 100.000 desaparecidos, en México, causados por las Fuerzas Armadas y por actores no estatales, o sea, el narcotráfico. O sea, es un desastre. Pero ahí nos estamos acercando a lo que es Haití. México es el crimen perfecto, parafraseando a Vargas. La impunidad perfecta. La impunidad perfecta, parafraseando a Totalmente Vargas cuando dijo que era atinada, la dictadura perfecta. Exactamente. Bueno, muchas gracias, un placer, doctor Antonio Maldonado.